Vamos a, vamos a caer ahora un poco en los puntos particulares. Y aquí voy a ir directo al gobierno cubano, a la cabeza del gobierno cubano, que es Díaz-Canel. Esto yo le respondí a un tweet que él hizo fue en marzo. Si ustedes van a mi página de tweet, pues de Twitter, a perfil de Twitter, eso está ahí. Y fíjense, está fechado marzo 1, o sea, fue el 1 de marzo. Hay un tuit de Miguel Díaz-Canel que dice: emigrados dignos recorrieron en caravana 7 ciudades de Estados Unidos y Canadá, reclamando no más bloqueo a Cuba. La patria vive en ellos. La patria vive en ellos. Donde quiera que estén. Somos Cuba, Cuba viva. Ese fue el tuit del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Y esta fue mi respuesta en aquel entonces. Conozco a muchos de esos que han ido a pedir por el levantamiento del embargo. He levantado mi voz contra el embargo a su lado. Lo he hecho en este canal. He recibido los mismos ataques que sufren ellos. A mí me han atacado aquí y ustedes lo saben. Ninguno de los que conozco se cree más digno que el resto de los cubanos. Yo no me siento más digno que ningún otro cubano por mis ideas políticas. Y yo respondí hashtag Cuba somos todos. Esa fue mi respuesta a Díaz-Canel. Obviamente yo no había profundizado incluso tanto en este tema, pero hay algo que no estaba bien. O sea, ¿por qué alguien debe asumir la autoridad de decir quién es una persona con dignidad y quién no? Más que todo el presidente de un país, ¿no? Entonces, ahí, por lo menos yo tenía que dar una respuesta a eso. Y yo estoy en desacuerdo con muchos cubanos que están aquí. Tenemos profundos desacuerdos. Ventilamos nuestro desacuerdo en las últimas elecciones. Ellos votaron por el candidato que creían, yo voté por el candidato que creía. Y aún así hemos aprendido a convivir en este mismo espacio de 23 y Fly. Conviven muchos criterios. Se sienten parte de esta familia personas con grandes diferencias en su manera de ver al mundo, en sus criterios políticos, en sus candidatos, en sus filiaciones políticas. Pero aún así venimos aquí, hablamos con respeto y tratamos de hacer que el potencial de estar unidos, de comunicarnos, de decirnos las verdades en nuestra cara, pues nos haga a todos más fuertes. Pero sobre todo, nos haga entender, y este es el problema de la polarización, nos haga entender siempre cómo podemos juntos buscar que se haga justicia. Y esto es un punto muy importante. Vamos a leer un super chat que tengo por aquí de nuestra amiga Iskra. Iskra, gracias por tu contribución. Dice: estoy de acuerdo que hay que conversar y llegar a consensos. La mayoría de la sociedad cubana, dentro y fuera, pide un cambio de gobierno. Mira, hay mucha gente que pide el cambio de gobierno. Yo creo que también hay gente que no quiere que cambie el gobierno. Aunque a mí me parece, y yo pudiera atreverme a decir, que en Cuba tienen que haber grandes, profundos cambios. A pesar de que muchos quieran, por supuesto, y sientan ansiedad ante el cambio y crean que debe de cierta manera de cierta manera no, debe permanecer la estabilidad, incluso la estabilidad institucional dentro del país para evitar una guerra, para evitar un baño de sangre, todas esas cosas. Me parece también que lo que deberíamos tener el método o el medio en que todas las personas pudieran tener o pudieran decir, tener voz y voto dentro de ese país. Es la única manera de alguna forma, evitar una guerra entre todos los cubanos. Porque quizás usted está en Cuba, quizás usted es seguidor del gobierno cubano, quizás usted es completamente revolucionario, quizás usted ha asumido que el socialismo es la única visión del mundo que merece la pena o que tiene dignidad de existir y el resto de las concepciones no lo tienen. Yo creo que hay una verdad muy simple. ¿Quién tiene el derecho a cortar ese cordón umbilical, espiritual, casi carnal, que existe entre un ser humano y el país donde nació? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Bajo qué criterio? ¿Quién tiene el derecho de decir que su verdad es más cubana que la del otro? Que su verdad es más importante que la del otro. Que su verdad justifica cualquiera que sea el acto represivo que se ejerza. Y eso es algo que he visto bastante últimamente. Mucha gente
que ha estado justificando los actos represivos del 11 de julio, que ha estado disminuyendo su importancia. Y lo hemos visto aquí, hemos hecho programas sobre el negacionismo, hemos hecho programas sobre todo eso. Pero lo que ustedes tienen que ver en ese 11 de julio es que hay cubanos que salieron a enfrentarse a otros cubanos por una idea, por una idea. Hoy yo estaba teniendo un debate con una amiga, me decía, bueno, porque tú estuviste del lado de los del 6 de enero. Yo le decía, no, ciertamente yo no estuve del lado de la gente que fueron el 6 de enero a poner un patíbulo frente al Capitolio, a decir que iban a colgar al vicepresidente y a la speaker de la Casa de Representantes, que es Nancy Pelosi, que fueron específicamente a detener la certificación de unas elecciones y que todo esto acontecía apenas 3 meses después de llevarse elecciones democráticas, de conducirse elecciones democráticas en todo un país. Era injustificable que usted saliera, o un grupo de personas salieran a atacar el resultado de unas elecciones que recién se tuvieron. No es comparable. No es comparable. Eran elecciones abiertas, elecciones competitivas. No eran elecciones cerradas. Eran elecciones donde ambas partes tuvieron acceso a los medios, donde ambas partes tuvieron acceso a todos los recursos que necesitaran para hacer su punto frente al electorado de los Estados Unidos. No estaba justificado que nadie fuera específicamente a detener la certificación de ese proceso de elecciones, que fuera a hacerlo por la fuerza y que fuera a amenazar de muerte a los líderes electos de un país eh, que había elegido ese país justo apenas 4 años antes. Entonces no hay comparación. Cuando el día después de la toma de poder de Donald Trump salieron aproximadamente 3 millones de estadounidenses a manifestarse en las calles, no hubo problema. La gente se expresó. La administración sabía que estaba sobre aviso político porque había tanta gente que estaba dispuesta a mostrarse en las calles para, para sensibilizar al resto del país con su reclamo. Y de eso se trata la capacidad y el derecho a manifestarte. Se trata de expresar y de poner en perspectiva el gran reto que tenga cualquier gobierno para legitimar su ejecución, para legitimar su administración y su gestión. Eso sucedió. No fue lo que pasó el 11 de julio. El 11 de julio la gente sale a las calles desesperada, ejerciendo un derecho que no se le ha reglamentado cómo hacer, que se le ha prohibido de hacer, de ejecutar ese derecho a manifestación por décadas, pidiendo un cambio en un sistema que no ofrece elecciones competitivas por 6 décadas, cuya representatividad en el Estado está compuesto por diputados que nunca disienten, diputados que no hay un voto en contra en nada. Entonces, usted podrá defender desde dentro de la ideología socialista o dentro de la ideología cubana todo lo que usted quiera, pero bajo parámetros objetivos, honestamente, la balanza de poder está claramente hacia un lado y hay otro lado que no tiene básicamente absolutamente ningún poder y que son tan cubanos y tan hijos de Cuba como lo es cualquiera. Y cuando yo he criticado duramente todo lo acontecido el 11 de julio, es precisamente porque en esa fecha, en esa fractura, en esa manifestación, donde desde los propios medios se dijo que eran revolucionarios confundidos, ni siquiera permitiéndole la dignidad a las personas de tener un criterio distinto. Pues ese día se puso de manifiesto más todavía la importancia de establecer un mecanismo para rearticular los consensos y la legitimidad dentro de Cuba. Y yo voy a seguir aquí hablando del tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque vivo en los Estados Unidos, obviamente es un tema muy relevante, he estado bastante involucrado. Yo sigo pensando que la injerencia o la intervención de los Estados Unidos en los asuntos cubanos debe ser cero. Sigo pensando que no deben haber sanciones que dañen al pueblo, que impidan que ese pueblo se empodere, se independice y que ejecute sus derechos humanos sin ningún tipo de limitaciones. Si no debe tener limitaciones del Estado cubano, mucho menos debe tener limitaciones del Estado estadounidense. Desde ese punto de vista, yo voy a seguir defendiendo esas posiciones. Pero también ponerse a hablar de la pintura de la casa, cuando la casa está cogiendo candela, es un poco fuera de la realidad. Y si se da un evento tan histórico y tan fuerte
como el del 11 de julio, obviamente merece prestarle toda la atención y hacer todas las alertas y ajustar también nuestro discurso a la urgencia de lo que está sucediendo. Y parte de la urgencia que está sucediendo es precisamente que dejemos de decir que hay cubanos malos y cubanos buenos, que entendamos y que estemos dispuestos a escuchar y a convivir con la diferencia. Y probablemente nuestra primera respuesta sea la resistencia. Después de todo hemos aprendido eso. Hemos aprendido que el que no piensa igual a nosotros tiene que irse. El que no piensa igual a nosotros es un traidor. El que no piensa igual a nosotros debe y merece, debe ser repudiado. El que no piensa igual que nosotros no debe trabajar en nuestros centros de trabajo, no debe estar en nuestra comunidad. El que no piensa igual a nosotros debe ser rechazado con toda fuerza, debe ser estigmatizado. Su reputación debe ser asesinada. Y estos son métodos que se utilizan en ambos lados. En ambos lados se han utilizado estos métodos. Aquí tenemos nuestro propio macartismo intradiáspora en los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, nuestra cultura política en gran medida ha deformado también hacia ese tipo de prácticas y hacia ese tipo de mentalidad. Y parte de entender que ningún cubano es tu enemigo también implica que esta mentalidad binaria, que esta mentalidad predatoria prácticamente, esta mentalidad de ordeno y mando, esta mentalidad polarizante, tenemos que irla dejando atrás. Tenemos que irla dejando atrás por la conciencia de la diferencia, por entender que la diferencia nos hace fuertes, por entender que la diferencia nos hace ver desde perspectivas que antes no íbamos a tener, nos hace ser creativos y principalmente nos hace sentirnos orgullosos de que somos mejores personas con cualquiera que haya nacido en nuestra propia tierra, con cualquiera que se haga llamar a sí mismo cubano, con cualquiera que desee compartir esa bella emoción y ese privilegio de llamarse a sí mismo cubano. Y para mí esto es algo tremendamente importante y por eso estoy hablando de esto. Yo creo que esto tiene que ser una regla para el futuro político, para el futuro de la cultura política de nuestra comunidad. Tiene que ser una regla. No hay cubanos buenos ni malos, hay diferencias. Hay diferencias de criterio. No hay cubanos que odian y cubanos que aman. Mentira. Todos aman su país, pero todos llega un momento que se ven obligados a asumir posiciones extremas porque están sintiendo que del otro lado le hacen lo mismo a ellos. Entonces, hay que desconflictivizar ese espacio. Tenemos que llegar hasta el otro lado. Tenemos que resistir la fuerza de los polos de poder y tenemos que tratar de mirarnos lo más profundo del uno al otro y a pesar de las inmensas diferencias, decir, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, lo que hemos pasado ha sido del carajo, literalmente. Yo nací en este conflicto, he vivido toda mi vida en este conflicto, he sufrido las consecuencias del conflicto dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos toda la capacidad espiritual, emocional, intelectual para superarlo. Pero hay que empezar superándolo dentro de nosotros mismos. Dentro de esa naturaleza, dentro de esa cultura de la polarización que hemos estado incorporando. Hay que empezar por ahí. Se siente bien, déjame decirte, se siente bien. Cuando tú aprendes a despersonalizar de cierta manera estas cosas y a escuchar. Por ahí, yo cada vez que me encuentro a alguien en la calle, la gente me saluda y me dice, oye, qué paciencia tú tienes. Y digo, bueno, ya ahorita mi paciencia es legendaria, literalmente. Yo no siento que yo tenga tanta paciencia, simplemente es que estoy dispuesto a escuchar. Yo quiero escuchar, yo no quiero imponerte nada. Yo no me siento amenazado como veo que tú piensas distinto a mí. Yo no me siento amenazado porque hagas una crítica a lo que yo digo. Yo siento que nos hacemos más fuertes cuando tú eres libre de decirme y de criticarme lo que entiendas. Cuando yo soy libre de escucharte y saber que cuando me criticas y me dices lo que tengas que decirme, lo haces porque quieres formar parte de una comunidad mejor, de un día, de una relación, de una amistad mejor entre nosotros. Y yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que tenemos que construir ese espacio. Yo creo que hay que saber ver también dónde están esos núcleos de polarización. ¿Dónde están? ¿Por qué se benefician de polarizarnos? ¿Por qué se benefician de hacernos distintos?
¿Por qué se benefician de ponernos unos en contra de los otros en lugar de coordinarnos para que entre todos seamos más fuertes? Y señores, la regla democrática es muy sencilla. Usted piensa A, yo pienso B, vamos a una urna, se vota, se decidió y al otro día seguimos siendo amigos y se impuso el criterio que prevaleció, se acabó. Nadie tiene que matarse por eso, nadie tiene que irse a la guerra por eso. Y cuando las cosas se ponen muy difíciles, bueno, hay un sistema judicial que puede también de alguna manera arbitrar en cuestiones que puedan ser restrictivas a derechos. No es tan difícil, pero incluso cuando no se ha llegado a, a ese sistema institucionalizado, en nuestro diálogo, en nuestra manera de conducirnos, de hablar de unos a otros, en esperar, cuando aquí en el programa damos los 2 minutos ininterrumpidos, no es por gusto, es para que todos tengamos la capacidad de escuchar sin interrumpir, y no es fácil, los cubanos no es fácil, enseguida queremos tirarla, pero hay que escuchar, hay que saber estar presente con el que piensa distinto a ti, hay que saber ver en el discurso del que piensa distinto a ti dónde está el punto en común y no dónde está la diferencia. Yo creo que ese será uno de los mayores favores y quizás de los mayores logros que pudiéramos tener como comunidad cubana en todos lados del mundo. Y quizás es una de las pocas condiciones imprescindibles para lograr superar este conflicto de décadas.